vamos a empezar ya porque si viene alguien, como soy yo la primera que hablo, así vamos haciendo tiempo para que vengan. Bueno, esta tarde el título de nuestro encuentro, porque estos ya son casi encuentro de amigos, hoy casi para mí presentar a dos hijos. A mi hijo que está en La Plata, y ahora lo veremos, y Raquel casi como si fuera mi hija. Hoy el título es Relaciones entre el flamenco y las vanguardias artísticas, genealogías de un cuerpo que baila. Y empiezo por Raquel. Raquel Bermejo Álvarez es psicóloga y desde ya hace 2 décadas profesora de orientación de la Consellería. Es sobre todo músico con una voz, o música, voy a decirlo en femenino, música y cantaora con una voz tan versátil que igual canta un fado, canta jazz, que canta flamenco. Entonces, ella estudió armonía, estudia guitarra, todo lo relacionado con la música le atrae, pero ella me comentaba ayer cuando yo le dije que la iba a presentar que los encuentros con mi marido, con José Antonio, fueron claves para que ella se enamorase, se ilusionase con el flamenco. Y recordaba cómo él la había traído a alguna de las conferencias y de las charlas. Pero yo creo que para José Antonio, más que la conferencia, la charla, era la voz y era Raquel. Raquel es voz y es persona que ya veréis cómo se nota, se transmite eso. Ella estudia con pasión el cante y eso le lleva a formarse en varios sitios de España, en Madrid, en Sevilla, en la Fundación Cristina Eren y sobre todo también yo creo que te dejó mucha huella la Escuela de Arte de la Unión, ¿verdad? Con Encarnación. Con Encarnación. Eso le lleva además que pudiera participar en las noches blancas que se hacen allí en la Unión. Y actualmente está realizando un máster de flamencología en la Escuela Superior de Música de Barcelona. Ella actúa desde hace 14 años, los miércoles la pueden escuchar las saetas de Semana Santa y además, bueno, a la Virgen del Mar y al Cristo, es la procesión que sale de las monjitas de la sangre y ella hace un primer encuentro de presentación de esas saetas que yo, si puedo, no me lo pierdo, desde luego, porque es una emoción. Para mí, uno de los cantes que llegan más dentro y más difíciles son las saetas. Y Raquel lo hace muy bien y busca las letras que sean adecuadas a los pasos. Bueno, ella también ha colaborado con el ayuntamiento y a mí me impactó muchísimo cuando hizo un curso varios años, no solo uno, sino varios años en las cigarreras, donde implicó a las familias y a los niños, porque no solo tú lo hacías, sino que colaboraban y era un curso muy práctico y muy bonito sobre flamenco. Porque a los niños muchas veces hemos hablado con los profesores de la zona de Despeñaperros para abajo, que ahora ya no, pero antes se quejaban de que no hubiese ese inicio de flamenco en la escuela. El flamenco se cantaba en todos los sitios, pero no se llevaba a la escuela ni siquiera como actividad extraescolar. Y Raquel lo hizo y la verdad también que quisieron llevarte a Madrid, no sé si era Bellas Artes o Círculo, pero ya sí, aquello se paró. Aquello se paró, pero sí. Y por supuesto que contamos con ella. Para mí es iba a decir que es un descanso, porque sé que el día que viene ella no hay problemas. Hay 2 personas claves en el ciclo este que son Curro Piñana y Raquel, que para mí son días relajados porque sé que no solo saben conectar, que como además cantan,
pues lo hacen muy ameno y es un valor seguro. Bueno, como me encantada de que estés. Ella también, junto con Roberto Sabater, nos han dado noches, iba a decir noches de gloria, no sé si eso es muy antiguo, pero es así en la Peña Flamenca, porque Raquel canta y Roberto toca la guitarra de tal manera que ahora está en San Fernando, no, Jerez de la Frontera, en el conservatorio. En el conservatorio dando clases. Y ya, gracias Raquel por venir, gracias a ti. Por colaborar. Y Pablo Martínez Samper, que igual que existen familias flamencas, mi familia es una familia flamenca, aunque ni toquemos guitarra, ningún instrumento, ni bailemos, ni cantemos. Pero enamorados del mundo del arte y sobre todo de ese arte tan nuestro y tan profundo que es el flamenco. Recuerdo que en el año 70, cuando estuvimos en Archidona y conocimos por primera vez, porque cantaban los dos en un homenaje a Pepe de la Matrona, a José Meneses y a Enrique Morente, era algo muy fuera de lo normal que la gente de Levante, aunque existan en la Unión las tradiciones y los cantes de Levante, pero ya de la Comunidad Valenciana se desplazase en Andalucía a escuchar flamenco. Recuerdo a mi hijo muy pequeño diciendo, los veranos que como éramos profesores y teníamos tiempo, diciendo, pero vosotros sabéis que existe el norte, porque todos los veranos los pasábamos en Andalucía. Y claro, no podía ser de otra manera que él, viniendo de la filosofía, él es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, estuvo 12 años trabajando en el despacho de Ángel Gabilondo y eso le picó como anécdota un poco a mi marido porque la primera vez que nos lo presentó dijo, es la persona que mejor habla de las que conozco. Y mi marido, que se creía que utilizaba, y lo utilizaba muy bien el lenguaje, se quedó un poco así cuando su hijo le dice que Ángel era la persona que mejor manejaba el lenguaje. Él era profesor de... ¿cómo se llama, Pablo? Pablo, ¿me oyes? Ángel. Sí. ¿Cuál era la asignatura? Bueno, tenía varias, pero él estaba a cargo de la asignatura de metafísica. Bueno, entonces Pablo hizo después en la Universidad Pompeu Fabra los cursos para ser doctor y allí presentó su tesis con un libro que ha salido después, que es Ascenso y caída del padre, una historia de la figura paterna a través del cine. Además, hizo un máster también documentalista, todo ya después de la filosofía y el mundo de la cultura. Para él el mundo del cine le lleva a hacer diversos estudios, pero ya no me voy a extender más porque yo quiero que esta tarde sean para ellos. No sé cómo lo habéis programado, si empiezas tú primero, empieza él. Empieza Pablo. Pues Pablo, Are you adelante. ready? ¿Estás listo? Sí. Y listo. Empiezas tú. Bueno, comienzo, ¿no? Ponle un poquito más bajo. ¿Le bajo el volumen? Mira, sí, porque es que se oye como con eco, ¿no? Ponle un poquito. Se oye con eco. A lo mejor es porque entra en el micrófono de allí. Se lo digo yo que ¿Se escucha mejor ahora? ¿Tú puedes bajar un poco tu micro? No. Si yo puedo bajar mi micro, puede ser. Espera un momento. A ver ahora. Por aquí abajo, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver ahora, ¿suena mejor? Yo creo que ahora ya sí, Raquel. Aquí está. ¿Ya suena mejor? Sí, ahora se oye mejor, ¿verdad? Sí. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, muy bien.
Bueno, pues gracias a la presentadora, que en este caso es mi madre. Gracias también, efectivamente, a Raquel por estar ahí en el curso y por participar ahora conmigo, que ya va a aportar un conocimiento mucho más específico del flamenco, ¿no? Y por último, gracias también a los asistentes que estáis ahí, aunque yo os veo la nuca en un ejercicio surrealista, ¿no? No veo el rostro, pero bueno, es así, las nuevas tecnologías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, nosotros habíamos planteado, a ver que voy a compartir el inicio del PDF. Yo creo que se está viendo ahora, ¿no? Sí, sí se ve, sí. Vale, vale. Habíamos planteado esa unión de el flamenco y las vanguardias, ¿no? Y nos vamos a detener un poco en dos de las figuras que más se han acercado a estos dos, a la unión de estos dos ámbitos, ¿no? Que son Vicente Escudero, que va a hablar más ahora Raquel, e Israel Galván, ¿no? Pero, claro, lo primero que surge es una aparente contradicción entre esos dos términos, ¿no? Entre flamenco y vanguardia, ¿no? Porque supuestamente el flamenco tiene que ver con lo popular, con la tradición, ¿no? Con, vamos a decirlo así, que puede parecer algo negativo, pero ya vamos a ver que es una de sus virtudes, con las clases bajas, ¿no? Y sin embargo, la vanguardia siempre ha nacido pues, o del mundo intelectual y por lo tanto de las clases medias altas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esos dos ámbitos aparentemente tan opuestos, ¿no? La tradición y lo nuevo, ¿cómo es posible que se lleven tan bien? ¿No? ¿Cómo es posible que dialoguen tan bien? ¿No? Se sabe, y hay un texto de Ángel González, pero luego una exposición muy interesante en el Reina Sofía que se llama La Noche Española, ¿no? Se sabe que las vanguardias del siglo XX se interesaron por el flamenco, ¿no? Y uno se podría preguntar por qué ese interés cuando supuestamente el flamenco es lo más alejado de lo que podría ser, no sé, la música de vanguardia. O sea, ¿qué tiene que ver Arnold Schoenberg con Rancapino? Pues al principio absolutamente nada, ¿no? O que tiene que ver John Cage con Mario Maya. Pues no, parece que son los universos más opuestos que hay en el planeta, vamos a decirlo así, en el planeta arte. Y sin embargo, y esta ahora voy a poner un poco la hipótesis principal, y sin embargo, son universos terriblemente cercanos, ¿no? Y entonces, al menos una de las hipótesis principales, ahora la voy a compartir para que lo podáis también leer. Una de las hipótesis principales, un momento que no me deja bajar. Aquí está. Ahora sí que se puede leer, ¿no?
¿Lo leen? Bueno, lo leo yo, sobre todo me interesa la última frase, ¿no? Donde digo, ¿no?, que el flamenco es una tradición experimental que se tensiona con las vanguardias para producir nuevas formas de escucha y presencia escénica. ¿Esto qué quiere decir? Que las vanguardias vieron en el flamenco la posibilidad de redescubrir una historia de la modernidad, una historia de la razón, ¿no? Entonces, esto que parecía algo negativo, como que el flamenco nace de los excluidos, ¿no?, de los gitanos, en realidad es lo que lo va a convertir por esencia en vanguardista al flamenco, ¿no? Y entonces, al igual que Picasso acudió al arte africano para cambiar, revolucionar la historia del arte, una de las singularidades más fuertes es que, podríamos decirlo de este modo, el flamenco es arte africano, pero a la vez es moderno. Es arte contemporáneo. Contemporáneo porque nace en la modernidad, pero africano, pero vanguardista, porque sus raíces no tienen que ver únicamente con la historia clásica de la pintura o de la historia del arte, de la historia de la música. Entonces, aquello que podría ser un inconveniente para el propio flamenco, ¿no?, y que sin duda fue un inconveniente, ¿no? Durante mucho tiempo hubo una lucha para que el flamenco fuese considerado por los intelectuales y por la academia, ¿no?, que esa es, entre otras, la lucha de la generación de Meneses y de Morente. Sin embargo, aunque esa lucha era legítima, la potencia, la virtud del flamenco es que nació por fuera de los cánones del clasicismo tradicional, ¿no? Entonces podríamos decir que el flamenco, aunque no lo parezca, es moderno por esencia. Moderno por esencia. Y ahí voy a decir una cosita más y luego le voy a dar la palabra a Raquel para luego retomar todas estas cuestiones. Porque cuando yo estuve preparando esta conferencia, que se lo contaba a Raquel el otro día, cuando hablábamos, ¿no?, sobre la charla, y le presenté algún vídeo a mi pareja de Israel Galván, ¿no? Y entonces, claro, mi pareja es nacida en Argentina y ella pues no conoce la historia del flamenco. Conoce pues dos o tres momentos culminantes o que han traspasado de las fronteras, pero no conoce la historia del flamenco. Y sin embargo, cuando vio un vídeo de Israel Galván, me dijo, esto no es flamenco. Que podría ser, era la misma frase que yo decía cuando yo era adolescente, porque a mí tampoco me gustaba Israel Galván, porque obviamente yo era del linaje, al pasar todos esos veranos con Meneses, yo era del linaje del purismo, ¿no? Y entonces Israel Galván pues me parecía algo horrendo, ¿no? Entonces yo como Meneses o como mi pareja, en ese momento podía decir o pensaba para mis adentros, bueno, esto no es flamenco. Y preparando esta conferencia me di cuenta, y aunque esto puede parecer un salto
muy precisamente recordando a ese maestro de la palabra que es Gabilondo, un salto metafísico, me di cuenta que este problema en realidad no nos sirve para pensar qué es la vanguardia y qué es el arte. Porque efectivamente el problema no es que sea flamenco o no. El problema de la frase esto no es flamenco es la palabra ser, no es la palabra flamenco, es la palabra ser, que uno siempre espera determinados patrones, determinadas características de lo que es. Esto estamos atrapados en el ser. Esto desde Platón hasta Hamlet, ¿no? Ser o no ser, estamos ahí, no podemos salir de los problemas sobre la identidad, sobre el ser. O sea que el problema no es la palabra flamenco, el problema es la palabra ser, ¿no? Que efectivamente esto es lo que va a venir a poner en cuestión la vanguardia. ¿Qué es el arte? Porque una de las funciones, a ver que tengo aquí una de las funciones precisamente del arte contemporáneo es cuestionar la idea de qué es el arte, ¿no? Y volvérsela a preguntar. Porque, por ejemplo, si yo os comparto este cuadro, ¿no? Bueno, pues todo el mundo podríamos estar de acuerdo en que esto es arte. Pero sin embargo, viene la vanguardia, esto es el arte abstracto, ¿no? Y tenemos más dificultades para saber por qué esto es arte, o si esto es arte, ¿no? Si lo comparamos, parece evidente que el primer cuadro de Velázquez nos ofrece más lugares donde agarrarnos y decir, bueno, vale, tengo determinados criterios para decidir que esto es arte. Sin embargo, en la vanguardia, esto se rompe, ¿no? Aquí hay otros dos ejemplos, ¿no? El Miguel Ángel, ¿no? El David de Miguel Ángel y uno de los primeros ready-mades de Marcel Duchamp, 1916. Claro, los ready-mades o el arte de vanguardia vinieron a cuestionar qué es el arte, ¿no? Y entonces, toda esta introducción, yo creo que puede servir, o nos puede servir, no solo para ahora poder disfrutar más a Vicente Escudero y a Israel Galván, sino después retomar un poquito más estas preguntas de qué es el arte y en qué medida el baile de estos dos grandes bailadores nos van a permitir cuestionarnos a nosotros mismos, no solo al flamenco, esto no es flamenco, sino el ser, cuestionarnos nuestro ser y el del estatuto del arte también. Bueno, yo creo que después de este salto así un poco, eso, metafísico, está bien pasar al elemento más físico, más concreto, ¿no? Entonces le daría la palabra a Raquel para que nos hable sobre, bueno, uno de los padres de la vanguardia del flamenco, que es Vicente Escudero. Vale, gracias, Pablo. Pues vamos a seguir con Vicente Escudero. Aquí lo tenemos. En relación a las vanguardias, Escudero ¿Oís? sí, ¿no? Revolucionó el baile en el siglo
XX, durante la etapa de la ópera flamenca, sobre todo. Fue un bailaor con una personalidad muy fuerte y una gran audacia intelectual. Luego veréis cómo se expresa ya de mayor y la chispa y la intelectualidad y la curiosidad que tiene por aprender todo tipo de arte. Entonces él desarrolló el baile sobre todo en la ópera flamenca, principalmente en teatros por todo el mundo. Fue internacional, fue un artista universal además, y además propuso una visión del flamenco como arte universal, intelectual y plástico, que requería, según él, de una técnica y de una reflexión comparable con otras artes. Él quiso comparar el flamenco con otras artes y, de hecho, él aprendió cuando se fue a París de otros artistas, pues aprendió a pintar, dibujaba escenarios, vestuarios, los programas de sus espectáculos. También fue escritor, hizo 2 libros, también fue cantaor. Después se los enseñaré de los 2 discos que hizo, así que fue un genio, en realidad fue un genio. Y bueno, él se enriqueció de los intelectuales en París y de Nueva York, viajando por el mundo entero con sus espectáculos, buscando cómo el flamenco podía integrarse en el contexto de las vanguardias europeas. Entonces él, por una parte, se construyó entre la vanguardia del París cosmopolita de los años 20 y, por otra parte, cuando vino a España, tuvo un choque frontal con lo que aquí había con el concurso de Granada de 1922 y unas ideas mucho más tradicionales del flamenco, y se tuvo que reinventar. Y ahí es donde creó el decálogo del que hablaré ahora. Y entonces aquí fue en esta época donde él volvió al baile tradicional. ¿Podrías situarnos en el tiempo desde cuándo nace y cuándo nace? Sí, lo iba a explicar ahora después. Sí. ¿También hay posibilidad de ver cómo baila? Sí, ahora lo tengo ahí para pinchar porque es lo más bonito, verlo a él con su pareja sentimental y bailaora Carmita. Y sí, eso es precioso. Lo vamos a ver, claro. Bueno, entonces, él también innovó, pero era contradictorio porque se sentía que traicionaba la esencia del baile flamenco. Entonces estaba en esa dualidad que es lo que le da a él la genialidad, ¿no? Y en realidad esa corriente más clásica luego dio a los posteriores bailadores ese flamenco tan tradicional como Gades, y a Israel Galván, del que va a hablar Pablo ahora después, pues también le dio su forma de bailar, ¿no? Desde la vanguardia. Él, bueno, fue un revolucionario, propuso codificar el baile desde un decálogo, que después veremos también, y bueno, también pues eso, defendió la idea de pureza en el flamenco. Os voy a proyectar, para que entréis un poco en materia, aquí algunas fotos de sus giras por América, son fotos que he ido encontrando y que son una maravilla. La foto más grande de vuestra derecha es un recorte de periódico que está, no aparece en la parte de abajo el recorte de periódico, pero forma parte de la Biblioteca Digital de Castilla y León, porque él es vallisoletano además, como nuestro querido amigo Jero, que está aquí también. Y bueno, en este recorte anunciaban a las 2 estrellas de baile internacionales en la obra de Amor Brujo con la ópera del ballet de Rimsky-Korsakov el 15-18 de mayo de 1935 en el Memorial Opera House de San Francisco. Tengo la foto del registro acá, quiero ir muy lejos, pero no haber quitado nada. Creo que es esta foto. Esta es, mira, este es el archivo de la Biblioteca Digital de Castilla y León, ¿veis abajo? Escudero and Carmita, world's famous Spanish dancers. Will be the stars of the falla, el Amor Brujo, con la Rimsky-Korsakov, Serezade, por la San Francisco Opera Ballet en mayo, el 15 y el 18 de mayo, en este lugar, Memorial Opera House de New York. Ahí veis la foto. La vestimenta tradicional, también la veis, con el sombrero él, el chaleco, la pose, y ella también vestida de largo.
que esto es una maravilla. De ahí ha salido la foto que os he proyectado, que estará aquí, esta de aquí. Esta que está en medio procede de un periódico también en el que a él le hacen una entrevista sobre la vanguardia, no me voy a extender más. Pero bueno, ahí también es una escena también del amor brujo del baile del miedo. Pero fijaos las poses, la forma de expresarse como más futurista, ¿no? Y más de vanguardia. Y la primera foto pertenece también a 1935, es una escena de una película, Here's to Romance, de una producción americana de Jesse L. Lasky Fox Film, en la que veis también cómo resalta no os voy a poner la otra foto para no cambiar de formato, pero veis cómo resalta su figura, la verticalidad, las manos cerradas, como en su decálogo, la elegancia, y detrás podéis ver la orquesta, ¿verdad? En la primera foto. Esta es la orquesta. Bueno, y aquí fue, para que tengáis un poco de la visión. Bueno, publicó 2 libros, en uno de ellos, Mi baile, en 1947, fue un testimonio autobiográfico en el que explicó cómo estudió las vanguardias europeas y habló del cubismo, conoció a la bohemia como a Picasso, a Juan Gris, y entonces veis aquí, he hecho una selección, unas capturas de pantalla sobre un baile de él, por tientos, donde podéis ver las líneas claras, la geometría en su movimiento, su postura y los brazos haciendo formas geométricas. Se ve, ¿no? Ay, se ve oscura. Bueno, ¿se puede ver algo? Se ve algo, ¿eh? Ay, qué pena. Bueno, es una foto que sale oscura y la de allá está con los brazos así girándolos hacia arriba. Se ve más o menos. También investigó y estudió el futurismo, que aplicó al baile también, y incluyó movimiento, conceptos de dinamismo y velocidad, que ahora veréis en sus pies, sus zapateos, esa velocidad, y también bailó con motores, al ritmo de motores, le gustaba experimentar con máquinas también y bailar al compás. De hecho, de pequeño ya bailaba sobre las tapas de las aceras, de las alcantarillas, y buscaba los compases, o sea que en ese sentido iba buscando. Y en cuanto al surrealismo, conoció también a Miró y aprendió de él, de sus cuadros. Bueno, Miró fue una de las personas, un amigo que en sus épocas en las que pasó una economía escasa, pues Miró le ayudó bastante, y él aprendió de Miró porque si buscáis pinturas de Escudero, veis cómo pinta estilo cubista. De hecho, este libro primero de él, Pintura que baila, ¿veis? Estos dibujos son de él. Vale. Y bueno, pues en el contexto histórico, con 10 años bailaba ya, según cuenta él, para ganarse ya el sustento. Venía de una familia muy pobre y era de Valladolid. Nació, tengo aquí las fechas, por aquí las tengo. Lo más importante, ahora lo busco. A finales del siglo XIX, vivió casi 100 años, vivió muchísimos años. Aquí, 1888, nació en Valladolid. Fijaos las épocas que vivió, ahí estaba en los cafés cantantes. De hecho, él habla de los cafés cantantes que no le gustaban porque explican una anécdota que le echaban con un sifón por agua por aquí, por detrás de la camisa, que la gente bebía mucho, y él escapó de esos ambientes. Se quiso ir y viajó por toda Europa. Y murió casi un siglo después, en 1980. Y siguió bailando ya hasta mayor, porque el vídeo que os voy a poner, que tenéis ganas ya de verlo, ¿no? Sí. Lo voy a poner ya. Tenía pues casi 80 años. Lo voy a poner. A ver, es este. No. Este no. Este. 48. Y está. A ver. Lo voy a mostrar ya. Aquí. Esto no. Este. Bueno, en este vais a ver zapateado.
veis aquí Vicente Escudero, ritmos flamencos, archivo Vicente Escudero. Veis ahí en YouTube, ahí podéis encontrar muchos vídeos como este, también con su pareja sentimental y su pareja artística, Carmita. Es una maravilla, ¿eh? Es precioso. Ganas, lo podéis seguir viendo. Y bueno, él hablaba de en sus inicios que no tenía compás y que los guitarristas no podían seguirle en los cafés cantantes porque él no sabía el compás. Entonces, por una parte se fue con los gitanos de su tierra natal, por otra parte se fue a Granada a aprender allí, al Albaicín, a Sacromonte, y por otra parte dice él que su maestro fue Antonio el de Bilbao, que tenía un café de las Columnas, que fue donde lo conoció, y que era un fenómeno de bailar con los pies y el compás, y que fue el que de verdad, el verdadero zapateado lo hacía con acento. Entonces, aquí tengo cómo explica sobre Antonio Bilbao, que claro, no hay registros de este personaje tan antiguo, pero aquí vais a ver ya a Escudero expresándose con su personalidad, como él era ya más mayor, ¿eh? Explica, bueno, lo vais a escuchar. Antonio de Bilbao era un fenómeno, como he dicho antes, bailando de pies. Les voy a contar una anécdota de él. Mandó coger todas las sillas del Café de las Columnas y hacer una torre de ellas, después de separar las mesas, naturalmente. Les dice, os doy $1 a cada uno si me ponéis las sillas. Le colocan las sillas todas en torre y las manda tirar. El ruido de la silla esa, todo el ruido que formaron las sillas al caer, hasta la última silla que hacía ta, 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 ta. Hasta eso mismo reprodujo él en el escenario cuando se subió a hacer lo mismo que habían sonado las sillas. Y Antonio de Bilbao era un bailador de zapateado, el que bailaba el verdadero zapateado con el acento que es necesario. Y ahora les voy a hacer unos pasos con el acento que les daba él a los pasos, el zapateado. Y ahí van. Enrique el Jorobado de Linares le enseñó a... Hasta ahí está. Bueno, esto va en relación a su decálogo. Él creó un decálogo, unos 10 mandamientos sobre lo que tenía que ser el baile de hombre. Que os lo voy a poner ahora, un resumen. A ver, lo tenemos aquí. Aquí. En cuanto a su decálogo, que lo creó en 1951 y lo dio a conocer en Barcelona, él dijo que el baile tenía que ser puro y masculino. Entonces propuso una nueva forma de bailar en hombre, lo publicó también supuestamente, que es una crítica que se le hace, en ataque a uno de los mejores bailadores que ha habido en la historia, que fue Antonio el Bailarín, que era también una maravilla y quizá no seguro, había una rivalidad fuerte entre los dos. También ha habido una lectura crítica y feminista sobre queer, sobre este decálogo. Pero bueno, yo aquí he resumido las ideas que luego siguieron Gades y muchos más seguidores que bailaron.
en el flamenco tradicional, y él intentó como codificarlo y dar estas pautas. Después os enseñaré el decálogo pintado por él con su mano, que está en otro documento. Eso es algo que he extraído. Bailar en hombre, mi baile, del libro de Mi baile de 1947. Pureza y verticalidad. ¿Habéis visto cómo bailaba él vertical? La pureza es un concepto que no vamos a entrar aquí a debatir. No perder el compás y conservar el ritmo interno. Taconear con sentido y medida. ¿Habéis visto la precisión con la que taconea? Con un compás perfecto. Sobrio, sin adornos. Él decía de sí mismo, bueno, él decía que Castilla parda y dura, mi baile es igual. Y de hecho, se etiquetaba de esa manera al bailar, ¿no? Como muy puro, muy sobrio, muy elegante, sin adornos, no hacer gestos femeninos. Sale un vídeo en el que él explica que las manos para el baile del hombre, según él, y según la tradición después del baile de muchos bailadores, tienen que estar cerradas. Y él mismo muestra que abiertas no, porque eso es de más mujeres. Buscar la naturalidad, que eso está muy bien también. Evitar exageraciones, claro. Y luego actitud guardando la compostura y el orgullo, o sea, lo que es la actitud del bailador, que eso es necesario en el bailador o la bailadora también, mantener esa actitud. Y bailar con personalidad. Ahí dice, el hombre que baila debe ser el mismo. El decálogo exactamente, si queréis os lo digo, lo que dice es: primero, bailar en hombre. Segundo, sobriedad. Tercero, girar las muñecas de dentro a fuera con los dedos juntos, que es lo que él más o menos hacía, pero juntos. Las caderas quietas, que eso también se caracteriza el baile de mujer, ¿sabéis que se contonea más? ¿Lo has hecho al revés? Lo he hecho al revés. Sí. Es que es difícil. Con las muñecas, girar las muñecas hacia adentro, de adentro a fuera. Por eso, de dentro. Uy, yo no soy bailadora. Las caderas quietas, ¿sí? Bailar asentado y pastueño. Jero, ¿qué sería pastueño? Aquí estás tú, que tenemos un vallisoletano aquí. Sosegado, relajado. Como, sí. Armonía de pies, brazos y cabeza. Tiene que estar todo en línea y en armonía. Que cuando se mueva la cabeza, pues que las manos vayan en concordancia y el cuerpo no. Estilo y acento. El noveno, bailar con indumentaria tradicional. Si veis, él lleva el sombrero, el gorro, el traje, los zapatos clásicos, además. Y décimo, iba a decir décimo mandamiento o décimo criterio, ¿no?, de él, lograr variedad de sonidos con el corazón, sin chapas en los zapatos y sin otros accesorios. Esto es muy bonito, por ejemplo, ¿no? Estilo y acento. Yo creo que es el compás, cada compás, como lleva un tempo, haces 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 3. Yo creo que es el acento darlo en el sitio. Porque él se autocriticaba, decía que en los inicios no sabía llevar el compás, entonces en estas etapas él ya era una persona rigurosísima con el compás. Esto lo transmitió después a los demás en sus escuelas y casi todos los bailadores y bailadoras han seguido muchas de estas. Y el estilo a lo mejor El sería estilo los es... palos. O a los palos o de Yo creo que distinto, el la estilo es soleá. el estilo, la pose, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Estilo y acento. Como habla del acento, puede ser el estilo de los distintos palos. Puede ser. Pero como él habla mucho también de la sobriedad, de la personalidad, puede ser. Bueno, ahí lo tenéis. Os lo voy a poner aquí. Lo tengo aquí. Y ya casi voy a dar paso a Pablo porque Sí, porque es sí. tarde, ¿eh? No me voy a dar tiempo a decir años 20, años 30 y 40 porque lo podéis buscar vosotros, pero hay cosas muy que no voy a decir a mí porque son muy interesantes. Mira, el dibujo, que es una maravilla, es preciosísimo. Mira qué dibujo hizo él. Qué bonito. Con su letra, ¿eh? Dedica su decálogo de baile flamenco masculino al muy buen bailarín José de la Vega. José de la Vega después cedió este cuadro, que lo tenía en su casa, al Centro Andaluz del Flamenco. Entonces ahí lo podéis ver, ¿vale? Bueno, lo cierro. Bueno, pues importante todo esto, que pasó la Guerra Mundial, que bailó en el Olympia de París, que bailó con su pareja de toda la vida, Carmita García,
una cosa importante es que bailó con Antonia Mercé, la argentina también, en el Trian Lyric de París, en el 25, eso fue a destacar también. En los años 40 y 50 siguió en Estados Unidos, viajando, y en los años 50 ya era una estrella universal, y de aquí ya nada más, porque yo creo que os he contado más o menos todo. Al final de su vida, bueno, tras la muerte de su compañera, Carmita, en 1964, pensó en retirarse, pero prosiguió bailando por Europa y España con la gran bailaora María Márquez, que también ella es muy sobria, ella aprendió de él, claro, hasta que se despidió del público debido a una esclerosis múltiple en 1969. Y aún en 1970 rodó un documental que se llama Flamenco en Castilla, que lo podéis encontrar en las redes, Flamenco en Castilla, de José López Clemente. Y posteriormente ya murió, hemos dicho, en 1980, se retiró a la casa de su última bailaora, de María Márquez, y finalmente pues, en el 74 se le hizo un reconocimiento en España, en el Teatro de Madrid, por parte de Gades, que además es que Escudero no hablaba bien de casi ningún bailaor, pero de Gades sí, de Gades lo elevaba, vamos, y viceversa, ¿eh? Y bueno, ya en el 74 se le hizo el homenaje por Pilar López, Mariemma y Gades. Y hasta aquí. Y Pablo, te doy paso para que continúes con Israel Galván, que también innovó. ¿Estará aquí? No. ¿Estará aquí? No. Sí, ahí yo creo, Raquel. ¿No? ¿No? ¿Estará? Sí. Ah, no. Aquí. ¿Estás hablando, verdad? ¿Estará aquí? Yo estoy aquí esperando, ¿no? Cuando me digáis. Sí, espera que te... Claro, no te encuentro. Sí, estaré por ahí. Pero estás ahí, estás escondido. Entre las pantallas, entre la vanguardia. Sí. Supuestamente estás aquí. Busca el simbolito este de... Aquí. Que he ido bajando. A ver, habla, que te localice. Ay, Aquí no. estás. A ver. Ya estás. Ahí estoy. Bueno, muy bien. Bueno, Ahí está. que me encantó el recorrido, ¿no? Histórico y la precisión de los distintos momentos y me interesó particularmente el propio manifiesto, porque ahí hay dos claves esenciales de lo que yo planteaba al principio, ¿no? Por un lado, en el manifiesto él habla del ser, de lo que tiene que ser, del deber ser, de lo que es o no es el baile flamenco, de lo que es o no es un bailador. Y eso tiene que ver con esta hipótesis de que lo que está en juego es la idea de ser, no de flamenco. Pero también es muy interesante que Vicente Escudero, y eso lo va a ubicar de lleno en todas las vanguardias, haya publicado un manifiesto. No hay vanguardia sin manifiesto. Y esto no es algo menor, esto es algo esencial. Y la prueba de la decadencia, esto es un poco un chiste, de los tiempos modernos es que ya no hay manifiestos. Y que nadie escriba manifiestos dice mucho de los artistas y de los espectadores, de todos nosotros del presente, ¿no? Porque ya nadie se atreve a hablar sobre el ser, sobre el deber ser, ¿no? Entonces, un manifiesto siempre va contra algo, que esto es el gesto esencial de la vanguardia, ir contra algo y a la vez interviene en la realidad, ¿no? Dice, bueno, la realidad está yendo por mal camino, esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, siempre que haya un manifiesto, el manifiesto es como la huella dactilar, la prueba de que estamos ante una vanguardia. Y ahí, sorprendentemente,
tenemos en el corazón del flamenco un manifiesto. Esto ya nos ubica el flamenco como arte dentro de una vanguardia. Me estaba acordando ahora que un profesor de estética que yo tuve en la Autónoma, muy genial, siempre decía, bueno, ¿cuál es el último movimiento artístico que ha habido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Y él decía, el da lo mismo. Es como la prueba de que ya no hay manifiesto, porque da todo un poco igual, ¿no? Lo bueno de las vanguardias es que insistían en que no da lo mismo y que el arte no es cualquier cosa, a pesar de que su voluntad primera y última era precisamente cuestionar el ser del arte, la identidad del arte, ¿no? Entonces, el manifiesto de Escudero me parece algo fundamental y que habría que seguir estudiando. Tendría que tener tendría que estar dentro de los grandes manifiestos de la historia del arte. Por supuesto, no está, porque el flamenco es extraterritorial. Tiene ese virtud y ese problema de que está en la periferia del saber clásico, ¿no? En la periferia del saber clásico. Por eso mismo que hablamos antes, ese ser periférico, que en este caso es muy interesante, el de Escudero, porque él era periferia dentro del flamenco, porque que no me vais a decir que cómo puede haber flamenco en Valladolid, es un poco delirante, ¿no? Y Raquel lo ha dicho muy bien en una frase suya, ¿no? De la cosa árida del paisaje, que obviamente todo paisaje es a su vez un paisaje emocional. Todo paisaje refleja algo más, ¿no? Entonces, él en un punto pudo ser vanguardista porque dentro de su propia tradición él era periférico, era de Valladolid, ¿no? Como también era de Valladolid otro de los grandes cineastas españoles que fue recuperado relativamente hace poco entre otros lugares por el Reina Sofía, que es Valdelomar, el cineasta Valdelomar, que es un cineasta absolutamente experimental por fuera de la tradición del cine, pero muy radical, muy interesante, y ellos dos colaboraron en proyectos absolutamente geniales y demenciales. Escudero le puso música a las obras de Valdelomar, que en un punto consistían en hacer bailar a las esculturas, ¿no? Hacer bailar una escultura. Bueno, a la obra de Valdelomar está en internet, yo creo, la mayoría, y ya digo, Escudero colaboró con este autor, con este cineasta de vanguardia, ¿no? Entonces, este punto, desde el punto del ser y de la periferia, están muy vinculados, son esenciales para el concepto de flamenco y vanguardia, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a recuperar algunas frases de otro de los, entre comillas, manifiestos. Este no se presenta como tal, pero lo podríamos considerar así, de las conferencias de Lorca sobre el duende, ¿no? Que fueron los que le dieron en un punto identidad, los que le dieron ser, de nuevo, al flamenco, ¿no? Y fijaros lo que va a decir ahí Lorca, ¿no? Bueno, esta es mi hipótesis general, que no es mía, otros autores lo han establecido, ¿no? Donde se une a Nietzsche, un autor por fuera de la tradición canónica, con Lorca, ¿no? Y ahí planteo, ¿no? Dice, Nietzsche define lo dianosiaco
lo dionisiaco como exceso que disuelve al sujeto y convoca como unidad. Lorca sitúa al duende como energía telúrica que exige verdad de ejecución. Ambos conceptos iluminan el pasaje del control a la exposición del cuerpo que baila, donde el remate se vuelve apuesta ética y estética frente a lo imprevisible. Pero me interesa recuperar las frases literales, ¿no?, de Lorca, ¿no?, donde, por ejemplo, voy a recuperar solo dos. Dice Lorca: esos sonidos negros son el misterio, ¿no?, como la esencia, la pureza del flamenco. Es muy interesante que la pureza de algo sea un misterio, sea indefinible. Dice: las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, pero a su vez que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular, y ahí tenemos de nuevo la conexión entre lo popular y la vanguardia, ¿no? ¿Cómo puede ser? El flamenco es el único caso donde popular y vanguardia están unidos, ¿no? Quizás el cine es el otro único caso de la historia del siglo XX. Dice: sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo: poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Bueno, esto, por lo que me toca, es la clave, ¿no? Que ningún filósofo explica, que ninguna interpretación puede terminar de explicar, ¿no? Hay algo ahí que se sale de la voluntad de la tradición clásica, de que va desde Aristóteles hasta Descartes, ¿no?, de la modernidad, en poder explicar el mundo. Bueno, hay algo que se resiste en el arte y hay algo que se resiste en el flamenco, que este elemento será lo más esencial que van a compartir el flamenco y el arte, eso que ningún filósofo explica, ¿no? Y va a decir, y sigue otra cita de Lorca, ¿no?, de Juego y teoría del duende. El duende no llega si no se ve la posibilidad de muerte, ¿no? Otro elemento esencial del carácter vanguardista, ¿no?, el elemento trágico. Por eso la unión entre Lorca, flamenco y Nietzsche, por lo tanto, otra modernidad, es muy radical, ¿no?, porque Nietzsche es uno de los primeros que plantea, ¿no?, en su libro El nacimiento de la tragedia, ¿no?, que lo trágico, ¿no?, es la esencia del arte, ¿no? Y que, no, por ejemplo, ese último punto, el cuarto, ¿no?, la terrible fuerza artística del mundo tiene su análogo en el terrible dolor primordial, ¿no? Y en un punto parece que Lorca y Nietzsche estén casi hablando de lo mismo, pero con vocabularios distintos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa conexión que yo planteaba al inicio entre el carácter vanguardista del flamenco, ¿no?, y es la conexión entre la vanguardia y el flamenco, ¿no?, que es la explicación de por qué determinados autores de la vanguardia se interesaron tanto por el flamenco. Se interesaron precisamente por eso que no se puede explicar, por eso, por lo excluido, por lo extraterritorial, por lo que, vamos a ponerlo así, por lo que no entra en la razón, ¿no?, por la pasión que obviamente está en primer término en el flamenco, por el carácter trágico del flamenco, ¿no? Hay una anécdota que familiar en este punto, que es, obviamente, por ejemplo, en este caso Meneses, pues no sabía cantar los palos que no fueran trágicos, ¿no? Eso, él era en un punto, él era
era casi incapaz de mirar ese otro costado, el costado de la alegría, ¿no?, del flamenco. Él estaba más centrado en ese carácter trágico del duende, ¿no? Y ese elemento trágico es lo que va a unir de una forma directa el flamenco con la vanguardia, al menos con las primeras vanguardias, ¿no? Y ese carácter por fuera de la tradición. Pero vemos la hermosa paradoja, en un punto casi sin poder salir de ella, que el flamenco es tradición, ¿no? Sin embargo, es una tradición en contra de otra tradición. ¿Se entiende un poco la paradoja? O sea, el flamenco no forma parte de la tradición de Bach. No forma parte de esa tradición. Obviamente comparte puntos, pero bebe, nace mucho más de la tragedia griega que no de la tradición más clásica, ¿no? Y ese punto del flamenco, que por supuesto es lo que van a investigar determinados investigadores, no valga la redundancia, como obviamente hay un compañero de viaje de Israel Galván, que es muy interesante, que es Pedro G. Romero, ¿no?, que es el que le acompaña en muchos de sus trabajos y es el que tiene textos muy hermosos sobre esto que estamos discutiendo, ¿no?, o planteando, este carácter vanguardista del propio flamenco, ¿no? Pablo, Entonces, Pablo, sí, que sí, las Las 9:05, lo digo porque te apasiona y para que lo ¿Pasamos a Galván? vayas reduciendo un poco. sí, no, Perdona, Nos va avisando, claro. iba a saltar rápidamente ya Sí, pasamos a Galván. a Israel Galván, que obviamente está dentro de esa tradición que ha planteado también Raquel de Escudero, pero lo va a llevar a un punto más allá. Pero antes de el más allá, es interesante que como todo artista vanguardista era un apasionado, un enamorado de la tradición, ¿no? Entonces voy a poner un fragmento muy breve de cuando él tenía 16 años y bailaba flamenco, donde se ve claramente que sí, él sí sabe bailar flamenco, ¿no? Entonces es interesante empezar por estos 16 años, ¿no? A ver un momento que voy a ubicar aquí el vídeo. Un segundo. Me tendré que confirmar si se va a escuchar el audio. Si no se escucha es que no he activado un botón. A ver. Sí que se oye, sí. Pablo, no se ve el vídeo. Sí. No se ve el Un vídeo. momento. Ponlo otra vez o búscalo en YouTube. Le baja un poquito el volumen. No se ha visto el vídeo. ¿Se ha cambiado a otra cosa? No, se ha quedado en blanco. Se queda en blanco la pantalla. No, vale. Ha A ver, empezado bien, pero se ha quedado en blanco. Sí que se ve, ¿eh?
como era grande ruido y campana, que creyeron que era la reina y la reina no era la carita de Dios. La gente se reí molida y en el barrio de Triana porque han visto una gallina. Bueno, hasta aquí está bien. Este vídeo es muy hermoso y lo podéis encontrar en YouTube, ¿no? Pero es muy interesante saber que Israel Galván estudió desde muy niño en una escuela de baile de su padre, ¿no? Su padre tenía una escuela de baile y él desde muy chiquitito estaba ensayando casi como Paco de Lucía sin parar. Y a los 18 años fue contratado por la escuela, por la compañía de Mario Maya para empezar a hacer giras internacionales, ¿no? O sea, lo que quiero ubicar así muy brevemente es que Israel Galván no nace sin tradición, todo lo contrario. Podemos decir que él es un experto de la propia tradición. Desde los 3 años mamó esa tradición y estudió baile con los más grandes, ¿no? Pero claro, ¿cómo hemos podido pasar de esos 16 años a una de sus obras más radicales, ¿no? Que se estrenó en el 2012 en la Bienal de Sevilla, ya que define un poco toda su forma de proceder, que se llama Solo, ¿no? Vamos a ver eso, vamos a ver otro minuto de esta obra, ¿no? Solo, 2012 en la Bienal de Sevilla. Bueno, hasta aquí, ¿no? Es un espectáculo que le llevó ya
pues le hizo famoso internacional y le llevó a muchas galerías de arte contemporáneo del mundo, donde representaba este espectáculo, que precisamente es un espectáculo donde no hay música, ¿no? Donde no hay música, ¿no? Y su objetivo ya no es que el baile es un acompañamiento de la música flamenca, sino es preguntarse por el ser del propio cuerpo, ¿no? A ver, que os quiero compartir no un texto, sino... Además, Pablo, no sé, os habéis fijado que juega con los silencios. Eso es una preciosidad. Él lleva su ritmo interno y quien no sepa de flamenco pensará, se está yendo a otro sitio, a otro compás. Y no, él lleva el compás dentro. Y para y se deja sonando el compás en su cabeza, pero él sigue después. Eso es una maravilla, eso es un control absoluto, vamos. Un genio, ¿verdad? Exacto, justo eso es lo que yo señalo aquí, ¿no? En relación a... Ah, mira, casualidad. El sonido. No, sí, es una casualidad que nos dice que no nos equivocamos del todo, ¿no? Efectivamente, el silencio es esencial para que pueda sonar otra cosa, ¿no? Y el silencio es radical en las vanguardias del siglo XX, ¿no? Hay una obra fundacional de las vanguardias que es de John Cage, que no me acuerdo cómo se llamaba, 433, que es él precisamente sube al escenario, hay un piano, levanta el piano y está en silencio 4:33 minutos, ¿no? No toca música, ¿no? John Cage tenía una expresión de que decía, bueno, si nos molesta la palabra música, porque obviamente a John Cage como a Israel Galván le decían que no hacía música, y él decía, bueno, vale, tenéis razón, cambiemos la palabra música por sonido. Yo estoy investigando otra cosa, ¿no? Estoy yendo en contra de la música tradicional para investigar lo que puede un cuerpo, lo que puede la materialidad de los objetos, ¿no? Cómo suenan las cosas. Estoy intentando abrir el campo perceptible, en el caso de John Cage, de lo sonoro, pero en el caso de Galván, del propio cuerpo, ¿no? Pero más allá de detenernos en la obra concreta de Galván, que yo no soy un especialista en ella, pero sí que me interesa mucho entender el gesto de Galván, porque eso nos permite entender el gesto de la vanguardia, y paradójicamente es en la vanguardia donde mejor se entiende qué es el arte. Cuando uno parece no entender nada de qué es el arte, ¿no? Ahí quizás es el mejor lugar para entender el arte. Esto ya lo sabían los románticos, ¿no? Hölderlin, donde crece el peligro, crece lo que salva. El arte es el lugar de la experimentación, ¿no? Y el arte es el lugar, no del arte, sino del ser, no del flamenco, sino del ser. Porque una de las definiciones que yo encontré más hermosas sobre el arte, ¿no? Y con esto quizás podemos pasar a ver un último vídeo de Galván que habíamos pensado Raquel y yo, y luego a la conversación, pero una definición del arte muy hermosa que yo la uso siempre como guía personal, y que, como decía otro profesor, me podría hacer una camiseta con ella y salir a la calle como si fuese un manifiesto viviente, ¿no? Es una frase de Borges, ahora que estoy aquí en Argentina, en la periferia de Occidente, ¿no? Que esa era la virtud de Borges, precisamente, estar en la periferia, y lo que le permitiría leer de otro modo la tradición y paradójicamente convertirse en el último gran autor de la tradición, gracias a la periferia. Pero bueno, Borges decía, el arte, el hecho estético,
más concretamente, es una revelación que no se produce. Y la clave es que no se produzca. Es decir, en el arte es una revelación, hay una verdad, hay un saber, como decían Nietzsche, Lorca, Escudero, el ser. Hay un saber, hay una verdad, pero que no es tan fácil aprehensible, que no es tan claro lo que es, que uno tiene que romperse la cabeza para saber lo que aquello fuera. Por eso es una revelación que no se produce, el hecho estético, ¿no? Por eso el gesto de incomodar es fundamental en la vanguardia. Y en Israel Galván, por supuesto, también, ¿no? Ver un espectáculo de 1 hora sin música, el cuerpo se tiene que reacostumbrar con los oídos, ¿no? Porque no es lo que uno estaba esperando. Pablo, perdona, abrimos coloquio, ¿te parece? Ponemos los vídeos que teníamos previstos. 1 minuto y 1 minuto de cada uno, Pablo. Sí, Pongo 1 minuto perfecto. del que tenía aquí previsto de antes y 1 minuto de Israel Galván bailando una seguirilla de Escudero, además. Eso lo tengo. Espérate. Está aquí. Aquí está. Vale. Os voy a poner el que os dije de Escudero, 1 minuto, bailando unos tientos. Rendimos homenaje al maestro de esa simplemente para que veáis el paralelismo de uno y de otro. Se extingue la llama del flamenco que él supo mantener y elevar a la más alta pureza. Así concebía él su arte. Hombre, el baile flamenco para mí es Perdón, es este. todo de arriba. Bueno, aquí os dije que grabó 2 discos. Él canta y baila aquí, unos tientos, 1 minuto voy a poner para que... Allá anunciaron la muerte. Ve los gestos de los brazos. Te he descrito 4 jilguerito y La 2 verticalidad, los brazos. golondrinas que habían cerradas. nacido y allí nacerá. Vale, y ahora vamos a poner a Galván. ¿Te parece, Pablo? ¿Me oyes? Sí, perfecto, no te- Polo, sí. Ponemos el vídeo que habíamos pensado de Israel Galván bailando Sí. las seguirillas de 1938 de Escudero, que él se autoproclamó como el creador del baile de estas seguirillas, pero se está descubriendo que no, que habían otras bailadoras por ahí que sí, que lo habían bailado antes que él. Pero bueno, eso tampoco es importante ahora. Vamos a ver. Vais a ver cómo baila como imitando a Escudero con su personalidad, claro. ¿Veis los gestos de la vanguardia? Cómo hace con los brazos, lo que hacía Escudero. La verticalidad, la elegancia, la sobriedad, lo pastueño, que decíamos. El zapateado, la precisión. Paro porque es impresionante y da ganas de seguir, lo podéis encontrar en YouTube, Seguirillas 1938, Vicente Escudero. Vale. Con Alfredo Lagos a la guitarra. Nada menos.
Pablo, ¿quieres decir algo de aquí? No, yo creo que está bien que se abra las preguntas o la conversación. Ese no es. ¿Este? No. No sé dónde está. Antes lo has puesto. Sí, es el primero, perdón. Estás ahí. Bueno, Sí, ¿Querías comentar algo del decálogo de aquí respecto a lo que hablamos ayer de Galván? no, yo creo que está bien que se abran las preguntas y si eso Vale. lo comentamos. Pablo, creo que hoy en vez de madre he hecho de madrastra, porque te he cortado, pero es por el tiempo, me sabe Sí. mal. Alguien, toma, Jero, coge el micro. Estaba muy Es porque interesante, está Pablo. grabado. Qué pena cortar, ¿eh? Y entonces, gracias. Que estaba muy interesante lo que estabas diciendo, Sí. lo último, Pablo. Sí, Bueno, yo, sí. Filu, Jo. si me lo permites, quería hacer un comentario a Raquel. Y nos has explicado perfectamente quién es Vicente Escudero. Fue el gran revolucionario del baile flamenco y fundamental dentro del baile, con un mérito doble, y es que Vicente Escudero era de Valladolid, y digo con un mérito doble porque Valladolid no es ni Sevilla ni Cádiz. Exactamente. Entonces, tiene un mérito doble. Sí. Bueno, pues si tú vas a Valladolid y te metes en el ambiente flamenco, sí. Pero si no te metes en el ambiente flamenco, decirte que a Vicente Escudero en Valladolid no le conoce nadie. La estatua aquella que fuimos, ¿te acuerdas? Todo el homenaje que estaba hay ahí a en Vicente medio de la Escudero plaza, es pero- una estatua en el Campo Grande de Valladolid, mal colocada, Ya, en mal sí, sitio. sí. No te voy a decir estropeada porque está en perfectas condiciones, pero expuesta a todas las inclemencias del tiempo, sucia, cuando esa estatua tendría que estar en el hall principal Sí, sí. del Teatro Calderón de Valladolid, Calderón de la Barca, que es el teatro principal de Valladolid. Y entonces, nada, decirte que el homenaje que tú has hecho hoy a Vicente Escudero en Alicante, que sepas que en Valladolid no se hace. Vaya. Con lo cual, Bueno. darte las gracias. Bueno, Pues doble. dedicado a ti, Jero, Eso que tú es. me llevaste a Valladolid, a la peña de Valladolid. Gracias a Jero, yo fui a esa peña, pude conocerlos. Y la afición que había en Valladolid, ¿con quién fuimos? ¿A ver al Finu? No, Finu, pero fue otra vez. No, yo fui otra Fuimos con Roberto la primera, fue Meli también, y eso fue un regalazo que me hiciste a mí y a Roberto también. Y yo, mira, sí que tengo aquí que tuvo en los años 40 y 50, fue medalla de oro en su ciudad natal, en Valladolid. Bueno, le dieron la medalla de oro en los años 40, por lo menos. Bueno, pues con orgullo tengo que decir que Raquel a Vicente Escudero, y recuerdo que en la Universidad de Alicante también José Beneses dijo que esto que se le había hecho aquí, que se le hizo un homenaje, la peña, no se lo habían hecho en Andalucía. O Sí, sea que es verdad, sí. sí. ¿Alguna otra pregunta? La peña se llama La Seguidilla, la peña flamenca de Valladolid. Sí, sí, Sevilla. es Y que además había antes un certamen de flamenco, yo hace muchos años que falto de allí, que lo patrocinaba Cajaduero, que era muy importante. sí, Y además, en los jesuitas se ha llevado mucho flamenco. Yo allí vi a Meneses. sí. Y digo vi porque el pobrecito estaba tan borracho que no pudo actuar. Porque era su problema, el alcohol, en Meneses. Y esa peña, yo la he frecuentado mucho y sí que hay ambiente flamenco. Y perdone usted, pero creo que muchos vallisoletanos y los que no lo somos, pero hemos vivido allí, sí que hemos conocido a Vicente Escudero. Y creo que la Diputación hizo una monografía, un libro magnífico sobre él, donde vienen todas las fotografías de Man Ray, le hizo y muchísimo, vamos, toda la vida y obra de Vicente. Muy bien. La pregunta, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Está verde el micro? Sí, vale. Son más que nada mis reflexiones, porque yo no conocía a este señor, para nada. Y una de las cosas que me choca mucho es que Escudero elimina todas las formas redondas de su baile, lo cual me parece muy áspero
Y desde luego eso no es tradición flamenca. No, estoy era criticando, vanguardia. estoy observando. Era vanguardia, Es era vanguardia. debido a los Es cuadros que que el pintaba tema de hoy de es Miró, flamenco del vanguardia. cubismo. No estoy criticando, estoy diciendo No, estoy no, pero lo que él- yo he observado. Ahí se influenció del cubismo, de la vanguardia, del Ya, arte. Además, pero- él dibujaba las líneas Sí. y él hacía las líneas. Igual que dibujaba, él Sí, hacía las sí, líneas. no, sí, eso queda Y muy él claro en buscaba su la baile. verticalidad. Ahora, eso, que eso sea flamenco, eso ya es otra historia. Para mí. Pero él se fijó en porque la pintura. El flamenco tiene precisamente la hondura y la gracia de lo redondeado, cosa que él no toca. No quiero decir ni que Sí, sea sí, bueno que te ha ni que llamado sea la malo, atención sino ese como yo lo tema. he vivido desde aquí, Sí, sí, ¿vale? está muy bien. Por un lado. Y luego Israel Garman, para mí, esto de eliminar la música, que es lo esencial, para mí es una traición absoluta a lo que es el arte flamenco, porque sin música no hay. Eso puedes decirme que es A ver. una exhibición corporal, sí. Que es baile moderno, sí. Él es Pero filósofo, no ¿eh? se puede decir Él es de filósofo y ninguna desde la manera para filosofía- mí que eso sea el baile flamenco. Es una interpretación que hace, muy libre por supuesto, y que elimina la esencia, que es la música. A lo mejor es para que tú, es un juego para que tú la... A ver, por ahí. Disculpar. Pablo, ¿quieres contestar? Pablo. Disculpar. Es que, Yo Pablo. sí, a ver, ¿se escucha? perdón, Pablo perdón, quiere contestar. perdón. A ver, Pablo. Contesta él. Pero puedo contestar Sí, mientras. yo, todo lo que me enriquezca. ¿Puedo contestar? Sí, habla ahora, Sí, que se ya. te oye. No, bueno. No, no, que yo estoy de acuerdo con la última intervención, que no he podido escuchar el nombre, perdón, pero que yo estaría de acuerdo, aunque suene poco políticamente correcto, en que no es flamenco. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que yo intentaba plantear, o sea, para mí eso tampoco es flamenco. Pero lo que yo intentaba plantear es que a lo mejor el error es nuestro en preguntarnos qué es y qué no es flamenco y no darnos cuenta de que el arte de vanguardia precisamente está cuestionando el concepto de ser, de que algo sea algo. Pero en la versión llana de la respuesta yo estaría de acuerdo en que no es flamenco. Pero claro, luego entraríamos en otra... en lo que precisamente cuestiona la vanguardia, que es la vanguardia cuestiona qué es el arte. Bueno, por la vanguardia flamenca también cuestiona qué es el flamenco. Obviamente no enredarse sobre el ser no vamos a tener ninguna solución, pero que me parece, o sea, que me parece interesante la pregunta. Lo que yo daría, o la afirmación, porque yo estoy de acuerdo con ella, lo que yo daría un paso más atrás, es decir, ¿por qué me perturba que algo se califique como lo que supuestamente no es, ¿no? Esa voluntad de perturbar es un gesto esencial de la vanguardia para cuestionar o preguntar sobre nuestra forma de entender las cosas, ¿no? No sé si más o menos se entiende un poco hacia dónde quiero ir sin dar una respuesta definitiva sobre el asunto. Pero si tuviese que ir a un tribunal, yo también diría, no, esto no es flamenco. Pero el problema no es si eso no es flamenco. Por ejemplo, ¿lo asimilarías, Pablo, por ejemplo, a algo como el claqué? No, No, yo lo no. pondría dentro del baile contemporáneo, dentro Bueno, del yo he dicho paraguas más danza general contemporánea, sí. del baile contemporáneo y la vanguardia Pero contemporánea. no podemos decir Por supuesto, que el jazz sea flamenco, por ejemplo. O sea, todo no puede ser flamenco, todo no puede ser flamenco. Porque No, no, si no, si está- tocan unas notas de jazz y dicen, no, eso es también flamenco. Bueno, este debate es muy interesante, pero también es muy interesante que hayas dicho el claqué, porque una de las cosas raras del flamenco es que es ese arraigambre terriblemente popular y es de los excluidos, que no es muy compatible con el concepto de identidad. O sea, que ya su propia naturaleza hace difícil definir
o pone en cuestión las identidades, pero que es un tema apasionante. Yo lo planteo más como algo que nos permite pensar, que no como algo que nos permite juzgar, categorizar, claro. Que las dos cosas son necesarias. ¿Sabéis el problema? Y con esto termino, lo que pasa es que el arte no es como los otros aspectos de la vida. Yo en eso no soy posmodernista. En la vida, un semáforo, el rojo es rojo. Y el que diga lo contrario se equivoca, es un delirante. Ahí no todo vale, porque imaginaros si el rojo no fuese rojo. Entonces tendríamos accidentes todo. Pero en el arte, el rojo nunca es solo rojo. Y este es el problema, que el arte es otra cosa que la vida. Y es un problema fascinante, interesante, complejo, que nos ayuda a pensar la propia vida. Pero es algo que nos daría, no sé, una carrera, una licenciatura entera para preguntarse. Vale, la última pregunta allí detrás y ya está. El baile de Ismael me ha parecido una maravilla. O sea, a mí que me gusta mucho el mundo del arte, es que he visto el fondo totalmente minimalista, él bailando con una riqueza impresionante, unos gestos, y luego el guitarrista. Yo no estoy en el mundo del flamenco porque yo llevo 3 o 4 días viniendo, o sea, amiga de tu madre, pero a mí me ha parecido espectacular. Es que tú ves una figura de Miguel Ángel y alucinas, pero luego tú ves una figura de Miguel Ángel en los últimos años de su vida y no tiene nada que ver. O sea, es que todo evoluciona. Me parece súper vanguardista y de una riqueza espectacular. No sé, pues a lo mejor estoy confundida. Venga, la última ya. Esto sí que genera debate. Sí, podría haber horas aquí. Yo voy a ir en otra línea. Me ha parecido muy interesante el contenido del tema de hoy, porque era una gran ignorante, por supuesto, ni conocía a estos dos bailadores, pero una de las cosas que más me ha hecho reflexionar es una cosa que ha dicho Pablo, de que para